aquí a tus amigas o a tus amigos y puedes disfrutar de una buena fiesta privada. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues aquí detrás tenemos una casa muy especial, obviamente como ya estáis acostumbrados es una casa de lujo con ni más ni menos que 6 habitaciones. Es una de las casas más lujosas del mundo, es una de las casas más lujosas de Indonesia y de Asia y ahora lo vais a entender por qué. Para que os hagáis una idea, esta casa te vale $4.000 al día alquilarla. Viene con 25 personas que te van a estar ayudando, chofer, cocineros, limpieza, bueno, eso lo estaréis viendo al final del vlog. Y sin más, yo creo que no hace falta que la introduzca, simplemente mirad qué preciosidad y que empiece un tour de lujo por Indonesia, Bali. Así que bueno, ya que hemos empezado la introducción en la piscina, que es una de las zonas favoritas de Dominguero, ya sabes, me encanta chilear, me encanta relajarme. Aquí hay una capacidad de más de 100 personas sin ningún problema. Te puedes meter aquí unas fiestas de infarto, desde luego que puedes chilear perfecto. Esto para familia, eventos, lunas de miel, yo creo que es un sitio ideal. Por lo tanto, esos $4.000 que cuesta la noche tampoco duelen tanto. Como podéis ver, por aquí tenemos un bar superior donde puedes tener unas vistas incluso mejores de las que ya tienes. Abajo tenemos un bar donde tienes cocteleros, tienes bartenders, tienes hasta chefs donde te pueden preparar todo lo que tú quieras. Por ejemplo, que es un mojito, una caipirinha, chef, una caipirinha de fresita, por favor, y te la preparan rápido. Luego tienes la zona de chilling. Esta piscina tiene ni más ni menos que 27 metros, por lo tanto puedes estar ahí haciendo un poco de entrenamiento. Obviamente el agua está totalmente climatizada, si la quieres fría la tienes fría, si la tienes caliente para dependiendo la época del año en la cual estés. Pero lo bueno de aquí de Indonesia, Bali, es que siempre hace buen tiempo, al igual que muchos de vuestros países. Así que desde luego que quien no querría vivir aquí durante el resto de sus días. Yo creo que si tuviera esa casa probablemente no me importaría vivir en Indonesia. Y el jardín es inmenso, para que os hagáis una idea, tiene hasta una pista de fútbol. Así que si te quieres echar unas pachanguitas, aquí lo tienes. Así que ya sabes. Golazo de Dominguero, fichado por el Fútbol Club Barcelona. Tenemos aquí una zona de chill out. Con vistas directas a la piscina, a la playa. Aquí perfecto para leerte un libro mientras ves el atardecer, desde luego que un sitio espectacular. Lo bueno es que para familias grandes, para grandes eventos, hay muchísimos sitios de chilling. Tenemos ahí una dining table, tenemos ahí las típicas colchonetas donde te puedes estirar y relajarte, toda la zona de chill out de arriba, por lo tanto hay espacio para aquí meterte en la mejor fiesta de tu vida. Desde luego que estar tomándote aquí una copichuela, una caipirinha, viendo el atardecer y vistas directas a la playa, da mucho gusto. Os voy a enseñar la planta de arriba porque ¿qué tipo de jardín tiene una planta arriba? Así que vamos a ver de qué se trata, porque eso lo quiero ver yo con mis propios ojos. ¡Wow! Es de nuevo un sitio perfecto para ver el atardecer, estirarse y chilear. Por favor, tráigame una champaña. Bueno, yo creo que voy a acabar aquí el vlog, me quedo aquí descansando y continuamos en la próxima toma.
de mis partes favoritas, que es el rooftop, que es la tercera planta, donde tenemos vistas incluso aún mejores a la playa privada. Y aquí también fácilmente puedes poner un DJ y puedes hacer otra fiesta. Bienvenidos a la zona chill out del rooftop, del ático. Aquí tenemos una ducha por si tienes calor que te puedas refrescar y una zona de chill out donde te puedes tomar tu cafelito, tu té de la tarde. Y tenemos aquí un balancín, un columpio donde puedes tomar y disfrutar de un buen cóctel. Fijaros en este pasillo, es el típico pasillo que me recuerda muchísimo a cuando te estás casando, el pasillo que tienes que pasar con la novia. Desde luego que yo creo que aquí te puedes incluso casar. Imaginad casaros con estas vistas. Desde luego que en este atardecer sobran las palabras, espectacular. Y bueno, ya que nos vamos a estar quedando aquí un par de días, os voy a enseñar la vila no solo de día, sino de noche, porque como podéis imaginar, este tipo de vilas de lujo cambia muchísimo durante el día y por la noche, y la iluminación es muy importante, sobre todo en las vilas de lujo, y como podéis ver, esto ya empieza a tener muy buena pinta, así que estaros preparados porque la noche no ha hecho nada más que comenzar. Así que seguidme, que os va a hacer un tour nocturno. ¿Qué os parece la zona de chill out? Mucho mejor ahora, ¿no? Ya sabes que por la noche las cosas cambian de color. Y bueno, después de haber estado disfrutando en las instalaciones exteriores, ahora que se ha hecho de noche y ya hemos cenado, os voy a enseñar la zona interior, que no tiene ninguna pérdida. Como podéis ver aquí detrás mío, tenemos aquí la zona de estar, la zona de chilling, donde la gente se sienta a relajarse. Tenemos aquí otro bar, teníamos el bar de fuera, aquí tenemos el bar de dentro. Y la zona de dining, la zona de comedor, donde la familia puede comer tranquilamente y el chef puede preparar sus platos y obviamente hacerle disfrutar a los comensales, a las personas que se van a quedar en esta casa. Aquí tenemos la cocina, que es una cocina bastante espaciosa. Aquí normalmente este tipo de cocinas suelen ser para los chefs. Normalmente el tipo de personas que se quedan en este tipo de casas no suelen cocinar, porque normalmente se suelen quedar grandes grupos de personas y obviamente estás aquí de vacaciones, así que a nadie en vacaciones le interesa cocinar y echarse aquí unos huevos fritos. Si tienes un chef que te lo pueda hacer, mucho mejor. Así que bueno, vemos que está bastante equipada, bastante amplia y sigamos el tour. Aquí tenemos hasta una zona de almacenamiento con todas las herramientas. Para que os hagáis una idea, en esta casa tienen su propio menú. El chef te va a dar un menú donde tú puedes escoger el tipo de cocina que quieras. Así que aquí tienen que tener todo tipo de ingredientes para hacer feliz a cualquier tipo de cocina. Aquí tenemos un iPad donde puedes ver el menú que el coctelero te desee preparar. Así que si quieres una caipirinha de melón, Mr. Dominguero, el bartender, te la va a preparar. Aquí tienes su copa. Y bueno, seguidme. Y bueno, aquí tenemos la zona de spa, pero antes del spa, que os lo estaré enseñando más tarde, tenemos aquí una piscina en el interior, donde normalmente aquí pasan las after parties, después de salir de fiesta, después de una cena romántica, te traes aquí a tus amigas o a tus amigos y puedes disfrutar de una buena fiesta privada, donde estoy seguro que aquí se han pasado muy buenos momentos. Así que acompañadme que os voy a enseñar el spa. Bienvenidos a la zona de spa. Aquí tenemos varias camitas donde obviamente te puedes estirar y tener un masaje privado. Tiene una capacidad de hasta 3 camillas. Por favor, pasen. Como podéis ver, ni más ni menos que 1, 2 y 3 camillas. Obviamente aquí tienes tus aceites esenciales. Y desde luego que me están dando ganas de dar un masajito, así que en unas horas estaremos ahí
aliviando tensiones. Sinceramente, esta es mi parte favorita de toda la casa en cuanto a interior se refiere. Y obviamente yo estoy diciendo que es el interior, pero está en el interior de la casa, no obstante, está al aire libre. De hecho, ahí arriba tenemos unas habitaciones que estaréis viendo más tarde. Aquí tenemos el lavabo de invitados con puertas corredizas. Por favor, pasen. Como podéis ver, tiene un espejo muy amplio. De hecho, tengo los cuellos aquí mal puestos, perdonadme. La presentación, ya estamos listos para seguir el tour. Me ha venido bien ir al lavabo. Y bueno, ya que estamos en la zona playera, obviamente tenía que estar enfocado a un diseño modernista marítimo. Como podéis ver, tenemos aquí cangrejos y bueno, varios elementos marinos. Todo esto está diseñado por un arquitecto muy famoso australiano. Y aquí tenemos otra sala de estar más privada, que yo diría que esta es la zona de lectura, la zona de relax. Esto es más privado. Y fijaros qué pedazo de pantalla. Desde luego que aquí ves el canal de Dominguero, los mejores vídeos en exclusiva en Full HD. Aquí fácilmente te sientas, chilling. Desde luego que aquí para jugar un Fortnite no iría nada mal. Pero bueno, dicho esto, ¡ojo! No había visto esto, amigos míos. Aquí tenemos el escritorio para hacer tus transacciones millonarias. Ya sabes que una de las partes favoritas de Dominguero en las casas suele ser escritorio, y siempre os digo que es muy importante la luz natural, y tenemos vistas directamente a la piscina y a la Infinity Pool y al acuario de peces. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir directamente a la segunda planta y pasaremos a las habitaciones. Así que acompañadme. Fijaros el estilo modernista. De hecho, muchísimos de vosotros me estáis preguntando, Dominguero, ¿qué tipo de casas son las que enseñas? Este tipo de casa es un diseño vanguardista, estilo zen, que está muy enfocado al Feng Shui. Así que ahora sí que sí, vamos a ir a la zona que más os gusta, que son las habitaciones. Empezaremos por la más amplia de todas, que es la Master Room. Ya sabéis que las Master Rooms se caracterizan por tener un lavabo privado y balcón. Nada más entrar, fijaros lo que tenemos. Tenemos un walk-in closet, que es un armario, más almacenamiento y un lavabo de espectáculo. Ya sabéis que me encantan este tipo de bañeras. Todo muy espacioso, y lo que más me gusta de esta ducha es que tienes una ducha interna y luego puedes echarte una ducha externa al aire libre. Ya sabes que aquí en Indonesia les encanta tener los lavabos al aire libre. Y la iluminación está espectacular, así que desde luego que le da un toque muy lujoso. Y ahora sí que sí, vayamos a lo importante, a ver la habitación en sí. Como podéis ver, una habitación súper espaciosa. La iluminación es muy importante para poder contrastar los colores, y algo que se llama muchísimo son los ventiladores aquí en Indonesia. Ya sabes que es un clima muy tropical. Y lo que más me gusta de la habitación son las vistas del balcón. De hecho, os las voy a enseñar cuando las he grabado durante el día, porque obviamente ya se ha hecho de noche, pero estoy seguro de que os va a gustar. Así que por favor, miren las vistas. Habitación número 2, Master Room. Un lavabo bastante más sencillito que el anterior. Y la habitación también es muy amplia y también tiene su propio balcón. Y algo que más me gusta de esta habitación es que los armarios están completamente iluminados. Así que desde luego casi no te pierdes ningún detalle. Bueno, vamos a andar hasta aquí. Un sombrerito indonesio. Así ya estamos listos para salir esta noche y disfrutar esa piscina interior. Y el balcón, que os lo voy a dejar durante el día, que está espectacular. Y ahora muchísimos de vosotros me estaréis preguntando, Dominguero, ¿y por qué estos pasillos son tan largos y tan estrechos? Esto se hace para poder optimizar el tamaño de las habitaciones al máximo. Aquí tenemos una terraza exterior que nos va a dar acceso a 2 habitaciones y al ático.
Desde la terraza en sí podemos acceder a la habitación. Y obviamente también tiene acceso desde los pasillos. Y bueno, como podéis ver, las habitaciones son todas con camas bastante grandes y sus propios lavabos. El lavabo es muy importante, sobre todo por el tema de privacidad. Fijaros, son súper espaciosos. Tienes aquí hasta un banco para si te apetece chilear. O bueno, no sé qué se podrá hacer aquí, pillines. Y ahora sin más, vayamos a la última habitación. Y bueno, aquí tenemos otra habitación que sería la habitación de invitados, pero como no la estamos utilizando ni la hemos encendido, así que os hacéis a la idea, es muy similar a las anteriores. Y bueno, familia, es la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarme en otro vlog, en otra mansión de lujo, esta vez en Indonesia. Por lo tanto, desde luego que cada vez hacemos contenido más exclusivo. Espero de que os haya gustado. Hacedme saber en los comentarios qué tipo de villas o apartamentos queréis que hagamos en el futuro. Y si por alguna casualidad os gustaría quedaros en este tipo de casas, os voy a dejar el enlace en la descripción para que vengáis aquí con vuestra novia, con vuestra familia o con vuestros amigos, que desde luego que aquí se hacen unas fiestas épicas. Así que si sois nuevos en el canal, os recomiendo que os vayáis a suscribir porque vamos a estar haciendo muchísimos más vídeos de este estilo en el futuro y muchísimos más que hemos hecho en el pasado, así que os recomiendo que le vayáis a echar un vistazo. Y sin más, gracias por acompañarme en este vlog y nos vemos en el próximo vídeo en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.